primero es las encuestas. El truco de las encuestas está en la pregunta que hacen y cómo la hacen. Porque, por ejemplo, la última encuesta Gallup le preguntó del año pasado, finales del año pasado, le preguntó al encuestado, ¿quién cree usted que va a ser presidente para este 2020? Y el presidente Danilo Medina presentó, por así decirlo, un 18% de votación, o sea, la gente, el 18% de la población encuestada entendía que era el presidente Danilo Medina que iba a ser el presidente para las próximas elecciones, independientemente de que se modificara o no la Constitución, que es un obstáculo, si se quiere, que tiene que pasar para que esto pase, frente a un 21% que tiene Leonel Fernández y un 18 punto y pico por ciento que tiene Danilo Medina, perdón, el 21 era de Leonel y el 18 era de Danilo Medina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Además de que todo depende de la encuesta que se haga, de la pregunta que se haga, o estamos en 2019, un año preelectoral, ya no es extemporáneo hablar sobre la situación que se dé para las próximas elecciones porque la tenemos de cara. Y la campaña, como establece la propia ley de partidos reciente, lo dice que desde junio o julio se puede arrancar a hacer campaña. ¿Qué pasa con esto? Entiendo que el grupo del presidente Leonel Fernández ha tomado una decisión muy acertada cuando empieza a bombardear a la sociedad con estos datos tan relevantes, tan interesantes, porque recuerden que en la semana también se dio a conocer el hecho de que supuestamente 5 periodistas, un funcionario, se habían reunido en el propio Palacio para inundar a los medios de comunicación con noticias en contra de Leonel Fernández. Se dijo también que los diputados se le habían virado en buen dominicano. Sin embargo, ayer creo, si no me equivoco, los diputados leonelistas, 37 en total, se reunieron, más los 3 aliados que tiene en la Cámara Baja, para demostrar que no, que todavía siguen firmes en su lineamiento de apoyar al expresidente Leonel Fernández. Recordemos que para que la reelección pase, por lo menos en la Cámara Baja, se necesitan 148 votos, de los cuales 40 ya son de Leonel, según ellos, y que no va a pasar. Sin embargo, aquí sería bueno también analizar un poco la posición de la oposición política de la República Dominicana en cara del PRM. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que ya el PRM ha servido a los intereses del presidente Danilo Medina. Yo no estoy hablando de que vaya a haber reelección, ni estoy hablando de que se asegura una intentona de modificar la Constitución Dominicana para la reelección. Sin embargo, sí digo que hay un precedente de que el PRM ha apoyado las decisiones de Danilo Medina en el Congreso. Aunque lo han negado a capa y espada. Pero los hechos están ahí, esos hablan por sí solos. El PRM apoyó a Danilo Medina con la intención de las primarias abiertas. Sus diputados votaron a favor de esta disposición del Poder Ejecutivo en este caso y se fueron de bando con ellos, aprobaron. ¿Qué digo con esto? Que esto puede pasar de nuevo para una posible reelección, porque todo va a depender de 2 factores. Primero, al PRM le conviene un PLD dividido para las elecciones del 2020 y una reelección va a dividir aún más al PLD y eso se va a notar. Sabemos que el PLD es un partido que tradicionalmente ha sabido ir unido a todos los procesos electorales. Sin embargo, siempre han quedado esas rencillas, siempre han quedado esos rencores, y que si se da para esta ocasión en el 2020 esta división más profunda por la reelección, esto puede ser aprovechado por el PRM o cualquier otro partido de oposición. Hay que ver también cuál será el candidato del PRM, si será Luis Abinader o será Hipólito Mejía. Recordemos también que Hipólito Mejía ha manifestado por así decirlo de alguna manera, su acuerdo con algunas de las políticas e incluso ha dicho que es amigo del presidente Danilo Medina. Pero ¿quién favorecería más a Hipólito Mejía en caso de que sea él el presidente del PRM en unas posibles elecciones del 2020? ¿Leonel Fernández o Danilo Medina?
¿quién favorecería más a Luis Abinader en caso de que fuera él el candidato? Entonces, el PRM, lo que quiero decir con esto es que el PRM puede apoyar una posible, o los diputados del PRM pueden apoyar una posible reelección o modificación a la Constitución para una posible reelección en la carta, en las próximas elecciones del 2020, si esto puede traducirse en resultados beneficiosos para el 2020 con la división del PLD que hoy, todavía hoy, la población dominicana lo ve como un partido invencible y que no saldrá del poder. Con esto quiero decir esto. Además, decimos que ya tiene, recordamos, ya dije que tiene un precedente en la Cámara de Diputados, ya que estos apoyaron a la decisión del presidente de la República Dominicana de modificar, de aprobar las primarias abiertas en la ley de partidos. En política, los tratadistas y los expertos en políticas dicen, volviendo al tema, el punto principal, dicen que la percepción en política es casi tan importante como la propia realidad. Como la realidad. ¿Entiendes? Entonces, el PRM debe aprovechar o debe saber cómo aprovechar esta situación que no han sabido aprovechar porque el PLD no está dividido internamente desde hace unos meses o ahora. O sea, tienen casi 4 años ya. No, por eso te decía que la población es quien ve al PLD como invencible para estas elecciones. Y ya dura, señores, el PLD tiene más de 12 años en el poder. Más de 12 años en el poder y no pudo el PRD siendo oposición, que está reducido ahora, ni siquiera a los tobillos le da el PRD de hoy en día al que era años atrás. Hoy vemos un PRD reducido con menos del 5% de la aceptación de la población. También lo vemos aliado al gobierno, con su presidente siendo uno de los principales funcionarios del gobierno del PLD. Entonces el PRM es lo único que se vislumbra como oposición, sin embargo no ha sabido capitalizar ni aprovechar su posición desde la oposición política. Entonces, por eso te decía que justamente para este 2020 el PRM tiene una carta que debe saber cómo jugarla, porque si apoya una reforma a la Constitución, puede dividir aún más al PLD y puede capitalizar esa división, pero no lo han sabido hacer hasta ahora, la división que hay. Entonces hay que saber cómo jugar esta carta, porque para el 2020 este escenario todavía no se ha definido. Recordemos también que en el Senado, el propio presidente del Senado dijo que no estaría dispuesto a modificar la Constitución Dominicana para una posible reelección, pero hay que estar claros en algo. Los candidatos o el candidato del PLD para este 2020 será o Danilo Medina o Leonel Fernández. Lo que esta indecisión no nos ha permitido saber a ciencia cierta cuál es el que será el candidato para estas elecciones. Y digo que serán uno de ellos porque lamentablemente ninguno de los otros candidatos reúne las condiciones que el pueblo siempre ha buscado en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Además, por ejemplo, el propio candidato Amarante Baret quiere capitalizar el voto danilista. Sin embargo, si Danilo va a las elecciones, ya él no tiene ninguna posibilidad porque él está apostando a que sean los propios danilistas que voten por él. Sí, en numerosas ocasiones yo he hablado con distintos representantes del PRM, diputados y partidarios de esta institución, y ellos me han catalogado de, no, que tú eres pro gobierno. No, no es que yo sea PLDista o que yo sea pro gobierno. Lo que pasa es que yo he visto las acciones tomadas por el Partido Revolucionario Moderno y no son cónsonas con la realidad social dominicana. Yo no sé en qué país es que ellos creen que están, yo no sé contra quién es que ellos creen que están peleando, yo no sé cuál es la visión que tiene ese partido. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que lamentablemente no han sabido ser un adversario para el Partido de la Liberación Dominicana y perdieron una oportunidad grandísima cuando salió, porque fue lo mismo que pasó, es la misma situación que pasa con el Intran. Cuando el Intran salió, todo el mundo tenía expectativas. Tenía las expectativas y tenía la disposición. Tenía la disposición de acatar las normas que pusiera el Intran en vigencia, tenía la disposición y hasta el miedo, como dice Patricia, de los cambios y a las multas, y estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, cuando sale el PRM, de la manera como nace y por las implicaciones de las consecuencias como consecuencia que salió,
el pueblo entendía que esta sí era la fuerza opositora que necesitaba, que esta sí era el cambio, la representación del cambio que estaba esperando. Sin embargo, no supieron capitalizar eso. No, y tú tienen sabes que que revisar sus estrategias políticas. Cuando nosotros no tenemos, en el caso del Intran, el régimen de constitución